¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Vamos a trabajar en este momento con este tema. En esta ocasión tenemos dos temas a trabajar para la clase de este día. Una es la respuesta social organizada, precisamente porque se procura de alguna manera, a través de lo que viene siendo la salud pública, tener la oportunidad de alcanzar el mayor núcleo de población posible. No olvidemos que en lo que estamos trabajando aquí, pues vienen siendo las líneas generales de acción que tiene nuestro sistema de salud mexicano, que como podemos ver en esta lámina, de suyo esta segmentación en la que se encuentra organizado, al menos este documento nos hace mención de que existe una dificultad para que se logren alcanzar las metas establecidas. De todos nosotros es conocido que existe lo que viene siendo el sector público y el sector privado. En el sector público podemos nosotros muy bien ubicar algunas instituciones, como viene siendo el caso del Seguro Social, el ISSSTE, u otras tres instituciones, como viene siendo el caso de Petróleos Mexicanos, SEDENA, que es la Secretaría de la Defensa Nacional, y la Secretaría de Marina, con el propósito precisamente a través de sus diversos proveedores alcanzar el beneficio de los usuarios, sean derechohabientes como en este caso, o bien la población abierta, como se da primordialmente a través de lo que vienen siendo los servicios que presta o que proporciona la Secretaría de Salud. ¿Qué es lo que se procura? Veamos, nosotros tenemos aquí una pregunta. ¿La respuesta social la realiza el Estado o la sociedad? A decir verdad, lograr que la sociedad se organice por sí misma es un tanto complicado, porque lamentablemente en el afán del liderazgo o del gozar de ciertos privilegios siempre hay esas cuestiones de divisiones de grupo, divisiones de pensamientos. Entonces es bueno que haya la iniciativa de parte de la sociedad, como lo veremos más adelante. Sin embargo, es conveniente que alguien entre en esa categoría de rector o de líder para que se pueda organizar esto de la mejor manera posible. Una de las cuestiones que se procuran es precisamente, es decir, a través de esa respuesta social se logre la operacionalización precisamente de toda esa respuesta. Esta palabra es un término técnico que nos hemos permitido hacer un copy-paste y pues vemos que se trata de un proceso a través del cual se van a encontrar variables que son medibles. Estas cuestiones ya las pueden ustedes comprender mejor a través de la materia de epidemiología que verán en el tercer cuatrimestre, donde encontramos variables como viene siendo los índices de mortalidad, de morbilidad, la prevalencia, la incidencia, índices de natalidad, las tasas, porcentajes, proporciones, todas esas cuestiones, porque es necesario darle un número a todo aquello que se va encontrando. Contar con la oportunidad de tener lo que viene siendo una referencia de carácter empírico o cualitativo es bueno, es importante, pero es conveniente de alguna manera darle un valor a una cuestión de tipo numérico. Con ello, pues se puede trabajar la información con el fin precisamente de obtener el beneficio para la población como se procura. No olvidemos que la salud pública, aparte de conocer el estatus de la población, también en su momento lleva a cabo establecer las políticas para la distribución de los recursos. Si hablamos de sociedad, bueno, propiamente entendemos que es una agrupación de personas que conviven bajo ciertas normas comunes y también, ¿verdad? Aunque aquí no lo refiere, en un territorio en particular. Por otro lado, hablando del Estado, pues podemos encontrar varias definiciones, sin embargo, se procura a través de esta estructura que existan precisamente esos estamentos que en los que se considera dividido el cuerpo social. Si vemos en el caso de nuestro gobierno, en el gobierno, pues por una parte lo encontramos en tres niveles, que viene siendo el nivel federal, el nivel estatal y el nivel municipal, hablando de los niveles de gobierno. Por otra parte, tenemos lo que son los poderes en los que está dividido u organizado jurídicamente el gobierno, y sabemos que está el poder ejecutivo, que descansa en el señor presidente de la República, el poder legislativo, que a nivel federal
descansa en las dos cámaras, que viene siendo una, el Congreso de la Unión, donde están los diputados federales, y la otra, el Senado. Es necesario aclarar este asunto de los diputados federales porque cada estado tiene su propio Congreso, el Congreso estatal, donde están los diputados locales. Y bien, eso es por mencionar ese aspecto. Y ya si nosotros reiteramos el punto de lo que viene siendo lo social, es precisamente esas relaciones de carácter humano que permiten la convivencia. A través de esa convivencia se logra la construcción, es decir, que la sociedad misma vaya avanzando, vaya creciendo, pero esto nos debe llevar a precisamente la participación de procesos, de diversas relaciones e interacciones con el objetivo de alcanzar, por un lado, la solidaridad y por otro lado, en la parte de asistencia, el mayor objetivo posible. Entonces, tenemos como una especie de respuesta para esto de la respuesta social, perdón por repetir la palabra, que es la respuesta, la contestación que lleva a un proceso, o sea, hay un punto de inicio, un continuum y un final o un objetivo de o la satisfacción donde se va a obtener un resultado de una demanda o una necesidad. La necesidad primordial que en este sentido tiene la sociedad es precisamente el conservar o mejorar su estado de salud, que se debe de establecer un proceso precisamente que permita alcanzar esa satisfacción en la medida de lo posible. Bien, pues entonces dentro del sistema de salud mexicano tenemos algunos retos que en la lámina vista sí se ve complicada, nos hemos permitido el ampliarla y encontramos precisamente, vendría siendo la secuencia, estos vendrían siendo los parámetros que en un momento dado se tendrían que observar o de atender. Por un lado tenemos los retos persistentes, es decir, aquellas situaciones de necesidad que se están dando de manera constante, que existen, ¿verdad?, en nuestra sociedad, pero también tenemos aquellas situaciones de carácter emergente, es decir, lo que va surgiendo de pronto. Pensemos, para dejar ya a un ladito la situación del COVID-19, podríamos hablar de un repunte de las cuestiones del dengue, una cuestión también que se da en lo que se refiere a los accidentes viales, algún siniestro natural, terremoto, pensemos, son situaciones emergentes que se van dando. Que esto choca, dice aquí, ¿verdad?, con un sistema de salud de bajo valor, en el sentido de que pues casi se va procurando atender todo con las mismas líneas de acción, que viene siendo esto un legado histórico y que difícilmente vemos que se ponga mano por parte de las autoridades competentes para que esto se, digamos, actualice o se haga un tanto más dinámico acorde a la realidad que vivimos. Entonces se necesita, ya hemos hablado en otro momento, de un Estado con una gobernanza que considere precisamente esos tres pilares importantes de la atención de la salud. Es conveniente no olvidar que la cuestión de la atención de la salud pues tiene su punto clave de apoyo precisamente en el artículo 4 de la Constitución, que es el que nos permite ver en la redacción y cómo queda asentado el asunto de que la salud para los mexicanos es un derecho. Esto, si bien es cierto, lo menciona la Constitución en este artículo 4, ya sabemos que los primeros artículos se refieren a las garantías individuales, como es el caso del tercero, donde se nos habla de la cuestión de la educación. Bien, esto pues es nuestra Constitución, pero también lo encontramos asentado, por ejemplo, en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Bien, ¿cuál es el objetivo? Que todos los mexicanos logren el acceso a estos servicios integrales de salud y que estos servicios sean lo más efectivos y equitativos posibles. En nuestra historia nacional tenemos el asunto del Seguro Popular, que en un momento dado tuvo su propia injerencia y fuerza. Sin embargo, ¿cuál era el objetivo de que existiera el Seguro Popular? Precisamente de que pudiera atenderse a la población que no tiene el servicio de lo que viene siendo, por ejemplo, el Seguro Social, el ISSSTE, etcétera. Pero, es decir, a través de la Secretaría de Salud. Sin embargo, pues ya esto escapa de nuestra materia. Situaciones de otra índole dieron pie a la creación precisamente del Instituto de Salud para el Bienestar, el famoso INSABE, que está impulsando la actual administración desde su forma federal.
¿verdad? Procurando alcanzar el mayor territorio posible para tener la mayor cobertura de nuestros compatriotas. Tiene entonces también sus propios indicadores que va realizando, que va atendiendo, sus propias acciones ya de carácter más técnico. Precisamente aquí tenemos enlistadas a 12. No con eso queremos decir que sea todo. Pueden agregarse más, ajustarse algunas, eliminarse otras, porque esto es una cuestión dinámica, ¿verdad? Y pues claro, todo esto necesita también el soporte, ya sea monetario, con personal que de alguna manera apoye, e incluso desde otras trincheras, porque aquí tanto universidades como Secretaría de Educación entendemos está hablando de las aulas, como desde las aulas se puede también trabajar para el beneficio a la salud. En la cuestión de los sindicatos, la Secretaría del Trabajo, pues hablándolo primordialmente en los centros laborales, ellos también tienen algunas pláticas, cursos, sesiones de motivación para la salud del trabajador o de las personas agremiadas. En el caso de los gobiernos locales, pues ellos también impulsan algunas campañas o de otras instancias interinstitucionales como pueden ser las fundaciones que también procuran de alguna manera apoyar en este punto importante de la atención a la salud. Muy bien. Dentro de la respuesta institucional médica, notemos aquí que ya no estamos hablando propiamente de la sociedad como tal, sino de las instituciones creadas con el fin de proporcionar el servicio médico a la población. Queremos orientarnos de manera un poquito directa, no por ser lo único, hacia lo que se refiere el seguro social, del cual conocemos nosotros su escudo original, que bueno, la misma institución lo ha ido podríamos decir como que puliendo, y este es el escudo que conocemos actualmente. Pero ¿dónde inicia el Seguro Social? El Seguro Social tiene su propia historia, que no es terreno de analizar en esta sesión, pero vemos que su inicio lo podemos asentar o ubicar precisamente en una demanda sentida de seguridad social que encuentra su punto de origen en la Revolución Mexicana, es decir, en las primeras 2 décadas del siglo pasado. Es bajo el gobierno del ingeniero Lázaro Cárdenas del Río, donde se presentan los anteproyectos de lo que es el Seguro Social. En junio del 1941 se realiza precisamente la constitución o creación de una comisión, notemos todavía no es propiamente el instituto, que empiezan a redactar la ley de lo que sería el Seguro Social, y en 1943, ya por decreto presidencial, aparece o surge el Seguro Social. Esta fotografía corresponde a lo que en su momento fue la unidad de congresos del Centro Médico Nacional en la Ciudad de México, y pues era la estatua o el efigie que existía precisamente a la derecha de la entrada de la unidad de congresos, una unidad muy memorable en su momento. Bien, la unidad de congreso, y sobre todo en el caso de lo que se refiere a este símbolo, pues tuvo su creador, que fue en este caso este señor Federico Cantú, nacido en el 1907 y muere en el 89, quien hizo un comentario sobre esto. Dice: una madre con el niño en los brazos representando al pueblo de México, a quienes la patria, simbolizada por el águila, protege, ya que ellos son lo más sagrado de su esencia. Para el artista, el conjunto que forman evoca, es decir, el conjunto que tenemos aquí del águila con una mujer y el producto, en este caso el niño, dice, evocan la seguridad social, pues nadie dará mayor cuidado de protección que una madre a su hijo. Bien, es un ejemplo y un simbolismo de lo que se tiene respecto al seguro social. Bueno, el seguro ha hecho lo propio, tiene su propia historia. Lamentablemente, cuando hablamos de historia, sabemos que existen claroscuros, existen altibajos. Si bien es cierto, hay quienes se quejan amargamente de la institución, hay quienes le aplauden porque tiene sus propios éxitos, aclarando que en virtud de tratarse de un instituto, aparte de tener la oportunidad de la atención a la salud, también tiene la oportunidad, la estructura, infraestructura para lo que son trabajos de investigación. Y vaya que el Seguro Social tiene sus propios logros. Muy bien. Inicialmente el Seguro Social no fue como lo conocemos hoy. De inicio solamente contaba con estas cuatro líneas o ramos de acción. Uno, los accidentes del trabajo.
que podrían ser machacamientos, pérdida de extremidades, etcétera, y enfermedades profesionales, como pues podría ser el caso de los despachadores en las gasolineras, que pueden llegar a tener niveles de plomo un poquito excesivos en su sangre por las emanaciones que existen en el momento de despachar el combustible. Los radiólogos, que a medida que están trabajando, pues su organismo también va de alguna manera absorbiendo cierta cantidad de radiación y hay que ponerlos en reposo, es decir, darles ciertos periodos vacacionales en el trayecto del año, una vez que las dosis de radiación se han acumulado en su organismo para evitar una intoxicación o daños mayores. Entonces sabemos que las radiaciones, entre otros, es causal de algunos problemas de salud, como es el caso de ciertos tipos de cáncer. Enfermedad general, donde podemos mencionar el caso, por ejemplo, de la diabetes, problemas infecciosos como una conjuntivitis, problemas parasitarios como podría ser la caries intestinal, o también los problemas de la maternidad, propiamente las cuestiones del embarazo y el parto. Y la invalidez, la vejez y muerte, y también la desocupación en edad avanzada. Esto es lo que lo que ha dado origen a lo que es el sistema de pensiones y de jubilación. Aquí tenemos algunas menciones en ciertos periodos gubernamentales. Tenemos en el caso del señor Adolfo Ruiz Cortines, que es el gobernante que continuó al periodo de Lázaro Cárdenas. El Seguro Social extiende su territorio de acción a algunos otros estados del país, mejora las pensiones por invalidez, corrige algunas cuestiones financieras de maternidad y enfermedades generales y aparece el sistema de medicina familiar en el Distrito Federal. Con Adolfo López Mateos se agrega el servicio de guarderías y también entra en la construcción de todo lo que vendría siendo el Centro Médico Nacional, el seguro obligatorio para trabajadores temporales, ¿verdad? Precisamente, e incluso trabajadores del campo. O sea, va ampliando su cobertura y también su infraestructura. Con Luis Echeverría se entran precisamente ya reformas a la ley del Seguro Social y se amplía el beneficio del régimen obligatorio, es decir, los que como trabajadores ingresan a esta institución. José López Portillo, con él aparece el programa IMSS Coplamar. Estas pequeñas clínicas funcionaban a la similitud como ocurre con los centros de salud, ¿verdad? Ubicándolos en poblaciones menores o pequeñas, precisamente con el propósito, insistimos, de que se dé mayor cobertura de servicio y no propiamente a los derechohabientes. Tenía un servicio un poquito ya más abierto. Miguel de la Madrid, con él pues ya se aparecen estadísticas, ¿verdad?, de los asegurados en su momento y pues lamentablemente a este señor pues le toca la terrible experiencia de los sismos de 1985 en los que varios de los hospitales del Centro Médico Nacional en la Ciudad de México quedaron destruidos y pues dio pie a la remodelación y la reedificación de los hospitales que ahora lo conforman. Es decir, el Centro Médico Nacional está compuesto por diversos hospitales. En su interior hay varios hospitales, como es el caso del Hospital de Pediatría, Ginecobstetricia y otros más. Bien. Ahí cortamos esa parte histórica y mencionamos acá algo sobre la cuestión de los fondos de pensiones. Es cierto que nosotros no estamos atendiendo a las cuestiones de medicina laboral, ni de leyes, ni también cuestiones contables, pero no olvidemos que el propósito de obtener una pensión es para que el trabajador cuya vida productiva o edad productiva ha concluido, pues no se quede sin un ingreso, tenga un beneficio y este beneficio se obtiene a través del servicio de pensiones y también tiene esto su propia historia, donde incluso pues vemos acá, ¿verdad? Algunas universidades intervienen en esto y algunas otras instituciones, como es el caso de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, se van agregando a este terreno. Lamentablemente, con todo lo que se ha trabajado, tenemos, pues nos dice aquí el documento, de resultados decepcionantes porque no se alcanza en realidad una cobertura de fondos tal como se había pensado en el principio. Ni
pues tenemos entonces, ¿verdad? Que aquí hay datos de porcentajes y demás, y podríamos nosotros ver aquí el asunto. Nos dice que el nuevo modelo está amenazado por el desencanto y el desprestigio. Pues se habla, ¿verdad?, de lo que vendría siendo, pues ya tenemos aquí el famoso SAR, Sistema de ahorro para el retiro, que también se le conoce como los AFORES, que está mencionado el término, y que pues no es propiamente lo que se esperaba, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, esto le ha traído un desprestigio a este asunto. ¿Por qué? Porque lamentablemente da menos beneficios y sigue pidiendo más requisitos. Es decir, a medida que va avanzando el tiempo, lamentablemente esto aparece igual o peor que al principio. No lo ha logrado el éxito que se procura en virtud de que eleva las contribuciones de los beneficiarios, reduce o acorta los beneficios y sin embargo los criterios de acceso o de ingreso se vuelven tanto engorrosos y pues, a muchas personas incluso teniendo la oportunidad de alcanzar los servicios prefieren mejor dejarlos de lado. Por otro lado, tenemos la cuestión de las prácticas alternativas o complementarias en atención integral o de atención integral o medicina integradora. Todos conocemos algunas prácticas de sanación, no propiamente sanación, pues es otro terreno, prácticas que nos han ayudado a mejorar o en algún momento nuestro estado de salud o corregir algún problema. Y esto pues tiene su origen en la medicina, digamos, tradicional, donde encontramos pues como fuentes importantes de esa información a los mismos familiares. Todos conocemos las recetas de la abuela o los remedios de la abuela, las recomendaciones de los amigos, las tradiciones culturales que se van dando y las prácticas de medicina alternativa que existen, ¿no? Tenemos el asunto de los masajes, la acupuntura y que incluso hoy en día pues el internet también nos bombardea con muchas otras cosas con las cuales debemos tener mucho cuidado. Tenemos entonces que lo que se procura pues es la búsqueda de la salud o recuperación de la salud y aprovechar todos los beneficios potenciales que se tienen en su momento y obviamente evitar los daños. Como ejemplos aquí tendríamos lo que son los complementos dietéticos. Hoy en día pues a través del internet oímos de muchas cosas. ¿Sabía usted de los beneficios de comer que el ajo, la cebolla, el aguacate, tales o cuales verduras, ¿verdad? Tales o cuales jugos, pero todo va llevando con el propósito de mejorar o conservar la salud. Claro, son experiencias que a veces son comentarios de personas bien intencionadas, y ahí queremos dejarlo, porque no descartamos que haya quienes tengan otras intenciones, pero hay que tener por eso mucho cuidado con este tipo de información. Tenemos el asunto de la acupuntura, el masaje, la meditación, incluso la hipnosis y pues, la atención incluso del curandero tradicional que hasta el día de hoy y en ciudades tan importantes como es el caso de aquí de Guadalajara, las capitales de los estados, se siguen dando. Todos conocemos por ahí en algún barrio, en algún punto de la ciudad, que existe quien se encarga de estas atenciones. Tenemos entonces que se dice acá, ¿verdad? Nos enseñan estas prácticas, no se enseñan en las escuelas de medicina ni las reembolsan los seguros. Esto, al igual que este otro enunciado, son enunciados que pues ya no pueden manejarse de una manera tan abierta. ¿Por qué razón? Porque ya existen incluso ciertas instituciones que reembolsan, que pagan estos servicios y también existen quienes se dedican a la investigación en estas modalidades. Tenemos aquí el caso, ¿verdad?, de lo que se refiere a medicina habitual, prácticas precisamente que nos ayudan a sacar adelante nuestra salud o salir de una enfermedad, pero que varían de una cultura a otra y también van variando con el paso del tiempo. Son cuestiones pues que se van dando en el camino y nos permitimos insertar este documento, esta captura de pantalla de este documento, ¿verdad?, de la Universidad del Valle de Atemajac, que precisamente es de un estudio realizado en el 2010 y que estamos viendo cómo hace mención, notemos, ¿verdad?, en el mismo estado de Jalisco y hace referencia, por ejemplo, aquí a dos grandes mercados que son muy conocidos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, que es el Mercado Corona
que fue renovado hace algunos años, el mercado alcalde, y todos conocemos a nivel de los mercados tradicionales, los tianguis, que siempre va a existir alguien que se dedica a la venta de hierbas, los famosos hierberos, ¿verdad? Y que incluso no solamente venden, sino que llegan a dar algunas recomendaciones. Aquí en este año se llevó a cabo un consejo a través del cual se convoca a 5 universidades importantes de esta zona, precisamente con el propósito de ir conociendo acerca de esto, y algunas de ellas incluso ya imparten ciertas, vamos a decir, leemos aquí textualmente, ¿verdad? Por lo cual se convocó a expertos en el área de investigación de 5 universidades, notemos, área de investigación de 5 universidades del área metropolitana, en las que se impartiera la licenciatura de medicina, integrando a 5 de ellas. ¿Cuál es el fin de esto? Finalmente, dice, se realizó una investigación interinstitucional mediante un abordaje cuantitativo, números, y cualitativo, precisamente sobre este punto de las medidas alternativas de atención a la salud. Y pues tenemos las conclusiones que existen precisamente en este punto, conclusiones importantes precisamente, que si bien es cierto la población de mayor edad es la que tiene un poquito de más atención, ya hoy es más reconocida la cuestión de la homeopatía, la acupuntura y el naturismo, entre otras cosas. Bien, esto es en esta primera parte. Cerraremos este documento para pasar, ¿verdad?, a la siguiente porción que tenemos para esta oportunidad. Permítame un segundo y el documento es el presente. ¿Sí? Se trata precisamente de los modelos de autoatención y la influencia de lo que son las redes sociales. Por una parte, tenemos entonces, un segundo, modelos de autoatención, precisamente, ¿por qué razón? Porque de alguna manera todos los seres humanos procuramos la atención de nuestra salud, conservar nuestra salud y, si es posible, mejorarla. Y bien, entonces, veamos. Thomas Barfield nos dice, ¿verdad?, y menciona que la antropología médica se dedica al estudio de los problemas de la salud y los sistemas de curación de los que las sociedades hacen uso. Es decir, lo antropológico sabemos que está relacionado con la evolución del ser humano, y pues dentro de la medicina también, o las ciencias de la salud, tenemos la propia influencia que existe de esta disciplina. Entonces, las sociedades, y notemos que se está hablando en plural porque ninguna sociedad es exactamente igual, tiene sus propios recursos o sistemas de curación que va a utilizar de acuerdo a los problemas de salud a los que se va enfrentando. Aquí en el caso de este documento, que procede precisamente de Centroamérica, y veamos, primordialmente se habla aquí de Guatemala, donde en estos estudios se abarca precisamente las comadronas, las plantas medicinales y medicina tradicional. Comadronas o parteras son las mujeres que se encargan de atender a los partos. Aquí en México, pues ya tenemos la ventaja de que la Secretaría de Salud, incluso el Seguro Social, da ciertas capacitaciones a estas mujeres para que puedan atender de una manera un poco más, digamos, profesional los partos de aquellas mujeres que tienen esa confianza y pues les brindan, ¿verdad?, la preferencia para su atención. En el caso de las plantas medicinales, pues hay todo un legajo aquí. Todos hemos oído hablar pues de lo que viene siendo que el limón, el telimón, la manzanilla, la hierbabuena, el gordolobo, etcétera, etcétera. Son plantas cada una con sus propios efectos medicinales, y la medicina tradicional que también se llega a dar, ¿verdad? Bien. Por otro lado, pues también hemos de considerar que la Organización Mundial de la Salud tiene su propio enunciado de lo que viene siendo el concepto de salud. Dicen ellos, ¿verdad?, el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, orientando siempre en este sentido y tomando en cuenta esa relación que se da entre el individuo y la sociedad. Notemos, individuo y sociedad, porque esto es un binomio importante también en el fenómeno de salud. En las redes sociales podemos considerar nosotros, ya sabemos, pues existen muchas, queremos ser un poquito concretos en este comentario. Hay una interrelación compleja, dadas las virtudes de las características de quienes intervienen en ellas por el género.
No es lo mismo un hombre que una mujer, el estatus marital, ¿verdad? O sus roles correspondientes, porque el hecho de ser madre no solamente se limita a este punto. Una madre puede tener muchos roles en un momento dado. Las cuestiones de la familia, los hábitos de salud, que precisamente influyen de alguna manera en la salud de la persona y también, obvio, en la salud de la sociedad, ¿verdad? Entonces, la sociedad, pues si bien es cierto, es un complejo estructural, como ya lo estamos viendo desde un momento atrás, pues también tenemos de tomar en cuenta su propia cultura, que vimos en en la primera sección de la materia, las cuestiones interpersonales que se dan, los elementos psicológicos que entran en función precisamente para ayudar a la persona a adaptarse o en un momento dado ajustarse. Y estos procesos de adaptación y de desadaptación o de ajuste y desajuste pueden en un momento dado favorecer o propiciar un desbalance en este asunto del fenómeno o del binomio salud-enfermedad. Y pues entonces hay que ir detectando los factores o elementos estresantes o en su momento factores amortiguadores de este binomio. Cuando hablamos de redes sociales en salud, identificamos de manera directa 4 términos que son muy propios de este terreno. Redes sociales directamente, sistemas de apoyo comunitario, porque es la comunidad la que interviene aquí de manera directa, el apoyo social como tal, ¿verdad? Y también los recursos del entorno que en un momento dado pueden darse en la sociedad o en la comunidad en la cual se encuentra la persona. Tenemos, veamos un momentito, a este señor Emil Durkheim, que con su categoría de sociólogo y filósofo, este señor fue seguidor de Augusto Comte. Él nos permite, nos deja aquí, bueno, de este documento lo encontramos, ya está relacionado con el suicidio, quedando en claro que el suicidio pues es el fenómeno, la situación donde una persona se quita la vida a sí misma. Pero nos habla Emil Durkheim acerca precisamente de que hechos sociales, y los hechos sociales, notemos esta relación, pueden explicarnos los patrones cambiantes que pueden llevarnos al suicidio. Él nos dice que los hechos sociales y representaciones colectivas, que pueden ser a través del derecho, la moral, la religión, los sentimientos, las costumbres, son impuestas de alguna manera como una especie de camisa de fuerza sobre la conciencia humana, es decir, la persona para ser bien vista dentro de la sociedad tiene que ajustarse a ciertos patrones y acomodarse a cierto tipo de actividades, y la persona desde el punto de vista psicológico pues no puede estar del todo de acuerdo con esto y empezamos a presentar conflictos. Si a esto agregamos algunas cuestiones de carácter ya biológica, en cuestiones raciales, las noticias nos dan clara referencia de lo que sucede en otras naciones, ¿verdad? Afortunadamente aquí en México pues no es muy marcado, pero ese asunto del racismo, por ejemplo, hacia dónde va a llevar a la persona, si por cuestiones de la raza no puede encontrar trabajo, es víctima del bullying a nivel escolar, en el ambiente en el barrio donde vive, pues esto invariablemente puede la persona caer en una situación de depresión y llegar al suicidio. Notemos entonces esa relación que se da de la sociedad con no solo la enfermedad, sino incluso un extremo más grave que en este caso de la muerte. Johann Bowley, como psiquiatra, él nos dice, ¿verdad?, los mecanismos mediante los cuales el medio influye en la génesis de una neurosis desde la primera infancia. Notemos, él se va a un estudio en la primera etapa de la vida, precisamente en un paralelismo de lo que hiciera en su momento Sigmund Freud con sus investigaciones directamente en psicología, y nos tenemos este ejemplo en el documento consultado. La separación de los niños de sus madres es insaludable, por no decir patológico, o sea que le causa un daño. No es lo mismo, jóvenes, que vayamos, por ejemplo, instruyendo al niño para que poco a poco, llegado el día en que va a ingresar a la escuela, el jardín de niños, ya esté preparado emocionalmente y pueda incorporarse a ese nuevo núcleo de acción, a ese nuevo rol de la vida, que sin decir más, pues llegó el tiempo de la escuela, vámonos, lo dejamos en la puerta de la escuela y pues todos tenemos la experiencia de los niños que lloran amargamente porque se quedaron solos y mamita no sé dónde está, o mamita que también llora pues tristemente por ver llorar al niño. Esa situación de esa separación, cuando no hay una
preparación adecuada, pues esto va a convertirse en una experiencia triste e impactante y que en un momento dado puede llevar al niño a una neurosis. Entonces, hay que comprender el escenario de lo que se nos está explicando de acuerdo a Johann Bowley con el propósito de tener una sociedad sana desde la infancia, irle instruyendo en todos los aspectos. Este señor Castle nos lleva a otra apreciación. Y bueno, notemos que siguen trabajando sobre el ambiente social y su influencia sobre la enfermedad. Él nos habla de alteraciones metabólicas. Toda emoción, llámese positiva o negativa, casi generalmente le hacemos más caso a lo negativo, la tristeza, el reprobar un examen, el que no alcancé a llegar al trabajo porque no pasó el camión, en que me robaron, me perdí esto o salí mal en este convenio. Bueno, generalmente lo relacionamos con lo negativo, pero también lo positivo en un momento dado tiene su influencia. Hablemos de cuestiones pues fuera de lo natural, de lo ordinario, ¿verdad? Mi novia me dijo que se va a casar, siempre sí se casa conmigo. ¡Ay! Una gran felicidad. Y esto tiene sus repercusiones a nivel neurobiológico y también a nivel metabólico. ¿Sí? Es decir, las emociones positivas o negativas creo que ya lo vieron en morfología, ¿verdad? Lo que viene siendo el sistema nervioso y el sistema endocrino están íntimamente relacionados, tanto anatómica como fisiológicamente. Cualquier elemento, estímulo que afecte el sistema nervioso va a tener su repercusión en el sistema endocrino o al revés. Y esto pues afecta el metabolismo. Todos hemos oído de que pues yo estaba sano y desde que me pasó esto, desde entonces tengo diabetes. No, la realidad es que ya traía problemas, pero ese aspecto negativo dio pie a que se presentara precisamente ya la manifestación de la enfermedad. Y esto pues es variable de un individuo a otro y por lo mismo también, no olvidemos, la materia de salud pública, pues también dentro de las sociedades esto es así. Bien, los roles sociales y la salud también, como estamos viendo, tienen mucho que ver, sobre todo cuando hablamos de la parte negativa del estrés, porque dentro del estrés también existe lo que se llama el estrés positivo o el estrés bueno. La emoción, por ejemplo, nos vamos de vacaciones, pues eso es un estrés, pero es bueno porque vamos a divertirnos, ¿no? El estrés malo es el que por regla general, como ya comentábamos, se le hace mucha mención. Aquí tenemos este asunto de los roles sociales y la salud. La imagen nos permite ver aquí una dama de más o menos la tercera década de la vida, que de acuerdo a las imágenes, las imágenes que tenemos aquí en torno, podemos ver que esta mujer tiene varios roles. Es ama de casa, tiene que manejar el gasto, gusta de algún tipo de ejercicio, entendemos que tiene un pequeño de menor de 2 años de edad, pues a los 2 años normalmente ya lo que es el uso del biberón se va dejando, pero pues este calzado no es muy propio para un niño de 2 años, es un poquito más grande. Entonces, madre, cuando menos 2 hijos. Maneja un celular, invariablemente la computadora, sin duda es para el trabajo, y pues tiene que respetar horarios para todo. Entonces son diferentes roles. Si tiene hijos, pues es esposa, tiene marido, ¿verdad? Y entonces hay que atender la casa, hay que atender todo esto. Y esta dificultad de atender varios roles simultáneamente puede llevar a situaciones de estrés, según nos menciona Good en el año 1960. Esta situación del famoso role strain, ¿verdad? Nos va a generar una situación de estrés y pues va a afectar la salud. Si nosotros vemos a una sociedad sometida a este tren de vida, pues no nos extrañe que también tenemos una sociedad enferma. Muy bien, los comportamientos que podemos tener lamentablemente están guiados por cierto tipo de creencias y no estamos hablando de fe, es decir, de fe de tipo religioso, sino de cómo creo yo, por ejemplo, las actitudes hacia el comportamiento, cómo creo yo las normas subjetivas que existen de lo que se me establece desde el marco moral, ¿verdad? Cómo percibo yo el comportamiento, notemos esa situación muy personal y las variables sociodemográficas que se van dando también, de qué manera las percibe la persona y las percibe la sociedad.
Entonces, las redes sociales podemos verlas desde 3 puntos de vista: estructural, contextual y funcional. Y vamos a ello. Desde el punto de vista estructural, una red social puede tener estas 5 variables, ¿verdad? Del tamaño. Puede ser una red tan pequeña como que es el grupo de la familia, tan extensa como puede ser una empresa, o puede ser, no sé, el grupo de WhatsApp, por ejemplo, de la colonia. La densidad: qué tan interconectados están esos integrantes, solo se saludan o comparten información, hoy o todos los días, unas veces a la semana o 2 veces al día, qué sé yo. La reciprocidad: solamente la información que se da o intercambios que se dan entre los integrantes desde un saludo. Creo que no. Siempre hay otro tipo de elementos. Te comparto esto que me llegó, te regreso esto que me ha llegado también. Oye, revisa esto otro, a ver tú qué opinas, ¿verdad? Eso es la reciprocidad que se da. El parentesco: la mayoría pueden ser familiares en un momento dado, o también pueden ser de muy heterogéneas, si hablamos no de familiares. Los grupos familiares generalmente cobran mucha fuerza, sobre todo, y importancia cuando es para intervenir en resolución de una crisis. La homogeneidad: qué tanta congruencia hay entre los miembros. Por decir algo, es un grupo de profesionales de la salud, es un grupo de ingenieros, o es un grupo de profesionales de diversas disciplinas, es un grupo de personas empresarias, de personas políticas, etcétera, etcétera, según se va presentando. Las redes sociales tienen un aspecto funcional, dijimos, y son 3: de tipo instrumental, de apoyo material y de tipo emocional, ¿verdad? Instrumental porque nos va dando herramientas, material porque nos va orientando de alguna manera, emocional, ¿por qué? Porque de pronto pues me mandan un meme, ¿verdad? Con un monito por ahí, y pues el monito simpático ya me hizo el día, ya me siento a gusto, ¿verdad? En fin. Y entonces, el propósito finalmente es de mantener una autoidentidad, siempre sentirse integrado de alguna manera, permite a la persona pues no sentirse tan aislada, y eso tiene una influencia en la autoestima, porque de alguna manera le va dando la oportunidad de satisfacer ciertas necesidades, por ejemplo en el caso de sentirse ligado o relacionado con alguien. En las redes sociales también pues podemos nosotros ver este tipo de apoyo de índole social y como elementos que nos ayudan a reducir el estrés. En este sentido encontramos 2 funciones. Una, la evaluación. ¿Hay algún problema? Las redes sociales, al consultar con los vecinos, compañeros, con aquellos con los que estoy relacionado, o incluso en las diversas informaciones que por ahí se presentan, puedo evaluar qué tan grave es ese agente estresor que me está afectando. En clase se ponía el ejemplo de una fractura de brazo. Está bien, y, bueno, no está bien cuando esté fracturado, ¿verdad? Pero el hecho de tener una fractura, pues ya me hace sentir mal. Pero entonces, ¿cómo me comunico con alguien? Oye, ¿qué te pasó? Pues esto. Bueno, mira, podemos resolverlo de esta manera. No tienes vehículo, no puedes manejar por tu lesión, deja, yo te llevo. Eso ya ayuda a hacer frente a esta situación, a evaluar que hay una manera de resolver ese problema. La otra cuestión es la adaptación cognitiva, donde esto me ayuda a entender que la amenaza que presenta para mí ese elemento estresor puede no ser tan grave o tan impactante. Desde la perspectiva contextual, es decir, la manera como percibimos precisamente lo que sucede a través de las redes sociales. Y podemos encontrar aquí 3 puntos importantes: la parte del donante, es decir, el que ofrece el servicio, y su influencia. Ustedes lo saben que no es lo mismo una empresa que otra. Ahorita poníamos en clase el ejemplo de lo que sucede con la vacuna del COVID-19. Tenemos, de hecho, 4 grandes laboratorios que están haciendo mucho ruido. Pues de pronto aquí en México adelante Pfizer, seguimos el asunto de AstraZeneca, aparece Moderna en España y está el otro laboratorio chino. Y pues como que se veía con mucha esperanza la aportación de AstraZeneca, pero con los reportes que se han dado en estos días, ese efecto de donante, su influencia se ve reducida por las notas negativas que han llegado por ahí en algunos medios, ¿verdad? Y esto entonces de parte del receptor, pues ya de pronto lo veía como una ilusión, una aportación emocionante. Ahorita pues ya más bien puede haber cierto rechazo abierto o bien una indiferencia. ¿Y cuánto tiempo va a durar esto?
según, ¿verdad? Hace un mes más o menos, andábamos con el problema de que se alcanzarán las dosis, llegarán más, en fin, pues ahí andamos con eso. Y ahorita el propósito es que pues la dotación que se va a presentar, pues ojalá que alcance para todos. Y vaya que estamos hablando de una vacuna que va orientada no a una persona, sino a la misma sociedad. Finalmente, la intervención en salud de las redes sociales pues puede llevarse desde 3 puntos de vista, ¿no? Uno, la prevención, la promoción y la rehabilitación. Prevención, precisamente son elementos que pueden trabajarse en los 3 niveles que vimos en la primera sección de la materia, en la historia natural de la enfermedad, ya sea prevención primaria, secundaria, terciaria. Primaria para que no se enferme la persona, secundaria para evitar las complicaciones y terciaria precisamente ya para llevarlo a lo que viene siendo la rehabilitación, de acuerdo al problema del que se haya enfrentado. Y la promoción pues es el de estar dando a conocer, el informar acerca de esta situación. Es todo, jóvenes. En esta oportunidad pondremos en sus manos el material en cuanto haya estado procesado. Por el momento sería todo. Agradecemos de ustedes el favor de su atención. Seguimos en comunicación. Hasta luego. Buenos días. Les recomiendo mucho se sigan cuidando. Buenos días. Reiteramos. Hasta luego.